Momento de recibir a nuestro invitado, que esta noche es el senador José del Castillo Sabiñón, representante de la provincia Barahona. Buenas noches, senador. Bueno, muy buenas noches. Un placer estar aquí con ustedes en este programa. Viejo amigo. A esta hora de la noche. Viejo amigo de otras batallas. Hacíamos otro programa juntos. En Metrópolis. Claro. Yo creo que en Metrópolis le tienen que hacer un reconocimiento por tantos años ahí, igual que al matutino alternativo. Y tantos talentos que salieron de ahí. Mira uno. No, y mira otro. Mira, qué bueno tener aquí, cuando la producción decidió invitarlo, dijimos que había muchos temas. Los temas más candentes, que son lo de yo me voy para acá y yo me quedo para allá. Todo lo que ustedes han tenido que analizar en el Senado, un Senado que a veces parece que la disidencia no existe, e incluso, con todo el respeto para el presidente del Senado, yo he dicho aquí, y si usted quiere no lo escuche, pero yo he dicho que don Eduardo parece más un ministro que el presidente del primer poder del Estado. Entonces usted en el medio de los pocos que quedan del Partido de la Liberación Dominicana. Primero tenemos que partir, terminó la legislatura y se quedaron en carpeta muchísimos temas, muchísimos proyectos. ¿Y quién queda mal, senador? ¿Queda mal el Senado, el presidente, el país, los grupos sociales que finalmente se pliegan a la lentitud de ustedes? Bienvenido de nuevo. Sí, bueno, gracias. Y yo creo que quedamos mal todo, pero mucho más el primer poder del Estado, ¿verdad? El Congreso, que tiene la responsabilidad de impulsar reformas que ya tienen harto tiempo en el Congreso Nacional, como la modificación del Código Penal, un código totalmente anacrónico, de más de 200 años, porque fue aprobado en 1805 en Francia, el que adoptamos luego en 1884, o sea, un código totalmente desfasado, ¿no? Y que requiere incluso la inclusión de penas y tipificaciones que ni siquiera estaban previstas en el Código Penal original, y que, digamos, se ha ido adecuando a base de remiendos, ¿no? Y yo creo que ya vale la pena hace tiempo adoptar un instrumento más moderno y acorde, ¿no?, a la sociedad que tenemos. Pero así hay otras modificaciones, hay leyes incluso que son reservas de la Constitución, es decir, que la Constitución ordena que se aprueben, y que todavía a 13 años que vamos a cumplir en noviembre, que vamos a cumplir, o que ya cumplimos porque la Constitución es de enero del año 2010, a 13 años que ya cumplimos de tener la nueva Constitución, o la última Constitución reformada en el 15, pero digamos que la gran reforma constitucional se hizo una Constitución moderna, ¿no? O lo que se llama una neoconstitución, con un gran catálogo de derechos fundamentales, con mecanismos de participación política, con la creación de un grupo de órganos extrapoder que se hizo en el año 2010. Todavía, por ejemplo, no hay una legislación para regular el referéndum, los mecanismos de participación política, la iniciativa popular. No hay una legislación, por ejemplo, para regular la labor de fiscalización del Congreso Nacional, es decir, regular digamos, uno de las tres funciones del congresista que menos se implementa, y precisamente en gran medida porque no hay una legislación que la regule, que regula los llamados al Congreso, las interpelaciones, el propio juicio político, que merece una regulación más adecuada, un procedimiento que esa legislación establecería. Es decir, hay una serie de reformas pendientes que son en las que el Congreso debería concentrarse. Incluso a veces yo critico legislaciones que quizá no tienen, digamos, el peso, la importancia, y que no, digamos, eso de cambiar nombres a las calles, a veces incluso haciendo grandes injusticias históricas. Haciéndole un instituto al coco, por ejemplo. Exactamente. O sea, no es que no se hagan, lo que yo creo que debe haber una agenda priorizada de leyes y que se cumplan, es decir, que se aborde su conocimiento y que realmente le demos una respuesta al país que nos eligió. Yo Senador, pienso que ese compromiso
debe de asumirse con más determinación y finalmente parir esas grandes reformas que demanda el país. Pero hay tantas leyes que se quedan en cada legislatura que a nosotros en ocasiones hasta, bueno, nos sorprende en algunas ocasiones y en otras quizás nos decepciona un poco más, porque hay muchas oportunidades para aprobar leyes que son sustantivas. El Código Penal, ya uno no comprende cuáles son las trabas que tiene el Código Penal. Incluso, eso ha paseado diferentes legislaturas, diferentes periodos y ronda de legisladores. El Código Penal conoce a todo el mundo ya, la ley se le del ha dado agua. un tratamiento dominicano al tema del aborto, ¿no? De la regulación del aborto, que es el famoso bajadero, ¿no? Sí. Y es dejar eso de que para una ley especial que todo el mundo sabe que eso no se va a dar. Exacto. Claro. Bueno. Entonces no veo cuál es la traba, o sea, cuál es el tema, cuál es el problema. Algunos dicen que el presidente no quiere que eso le llegue a su despacho porque, bueno, tuvo un compromiso inicial en la campaña con el tema de las 3 causales y que, Pero bueno... él compensó eso con muchos decretos, ya eso no es problema. Pero bueno, hay quienes dicen eso, entonces uno se pregunta... Bueno, le podrían preguntar en esta campaña electoral qué va a pasar con el Código Penal y la Yo pienso que al final de cuentas el Congreso tiene que cumplir su rol. Por algo se nos llama el primer poder del Estado. ¿Pero de qué hablan? O sea, ¿de qué se habla en el Congreso cuando tampoco, en el Senado? Tampoco nos vamos a caricaturizar al punto de decir que no hacemos, ¿verdad? Uno sabe que se hacen muchas cosas, pero hay leyes que quizás es imposible obviarlas de la conversación. Y usted ha mencionado varias, nosotros podríamos mencionar unas cuantas más. Y llegan leyes nuevas o proyectos de ley nuevas que se aprueban rápido y esas otras que están ahí durmiendo un sueño de meses a veces y años, el tema, esas no salen. Yo siempre he criticado, en mi experiencia, en estos días había un grupo de jóvenes en el Congreso. Bueno, ¿cuál es el principal problema que ustedes tienen? Bueno, la falta de independencia. Un Congreso que es un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo, es una frase que todos hemos escuchado en algún momento. De todos los gobiernos, se dice lo mismo. De todos los gobiernos, yo me refiero en sentido general. Sí. Y de alguna manera yo creo que la tarea, hasta cierto punto, que el Congreso realmente ejerza su rol de conformidad con la Constitución. Incluso hay un rol que mencionaba yo ahorita, que es uno de los más importantes. Por eso tú ves en países, ¿verdad?, que nos sirven de modelo, como Estados Unidos o en España, que digamos que es más cercana a nuestra cultura, claro, un régimen parlamentario, pero esa función de fiscalización es muy importante en las democracias. En Estados Unidos lo menciono porque es la cuna de nuestro modelo presidencialista. Y está la accountability y el check and balance, es decir, el buscar un poder que frene a otro poder. Y de alguna manera el mismo proceso en que nació nuestra nación, nuestra Constitución, ha fomentado un hiperpresidencialismo y una cultura totalmente autoritaria. Y yo creo que, aunque aprobamos leyes importantes, yo te digo, bueno, he participado en la nueva legislación que regula las aduanas dominicanas, hemos participado, ahora estamos conociendo la nueva ley de compras, hemos aprobado la ley de extinción de dominio, estamos conociendo una nueva ley de Cámara de Cuentas, es decir, hay reformas importantes que este Congreso ha acometido, ahora no con la independencia que requiere un poder como el legislativo, que es el más plural, el más representativo y que tiene que de alguna manera sacudirse frente a la sociedad en el sentido de también impulsar reformas que salgan del propio Congreso y que no sea una iniciativa del Poder Ejecutivo, porque al presidente le interesa que esta ley se ejecute o que es parte de su programa de gobierno, entonces van por el fast track. Se aprueban, incluso yo he conocido de leyes, he visto leyes que se aprueban en un par de semanas, cuando hablamos de un código que tiene 20 años conociéndose en el Congreso. Senador, hay mucho de ficción también, porque cada presidente quiere tener su Congreso. El asunto está en cómo se discute ese... Y el elector lo ha complacido. Exactamente. Es decir, los últimos congresos han sido congresos cómodos para el Ejecutivo, porque el elector ha entendido, por las razones que sean, pero ahí está el resultado electoral de los últimos procesos, que eso es correcto, que eso es válido, pero que entonces, un presidente necesita su Congreso. Uno llega a cuestionarse la división tripartita.
Claro. Hace poco Miguel Guerrero reprodujo una entrevista que le hizo a Salvador Jorge Blanco, después que salió del poder y después que más o menos, bueno, después que la magistrada Germán archivó su proceso, esa parte de la historia, ¿no? Y cuando Guerrero le preguntó que de qué se arrepentía, o qué hizo, qué dejó de hacer, él mencionó las leyes que logró, pero dijo que lo peor fue tener el Congreso en contra. De modo que esa es una gran ficción, pero cuando vemos congresos tan obsecuentes como este, uno de verdad se cuestiona. Y se cuestiona además la pertinencia de las acciones y de la fiscalización que usted menciona. Por ejemplo, el caso de la Cámara de Cuentas, si aquí se estuvieran analizando procesos, sería una especie de vergüenza para el primer poder del Estado. No, claro, y yo pienso que los primeros que deben sentir vergüenza son los propios miembros de la Cámara, que debieron haber renunciado. Es decir, eso es lo que, digamos, ante un escenario que se ha planteado esta Cámara de Cuentas, que lo ha además airado ante el país, es decir, y qué bueno que sea así, porque no sabemos lo que está pasando. Un presidente que dice que el Pleno viola leyes y una serie de acusaciones y de conflictos internos, y evidentemente una Cámara inoperante, fruto de ese conflicto interno que se ha generado, pues evidentemente alguna solución hay que buscarle. Yo respeto la posición de mi partido de que no se produzca un juicio político. Entiendo que la motivación ha sido básicamente que sea el próximo Congreso que inicia en el año 2024 el que acometa esta tarea, pero yo era partidario de que se le buscara una solución a el tema de la Cámara de Cuentas. Y la sociedad de alguna manera ha venido reclamando eso. No, y ahora es una situación muy, muy lamentable para ese órgano, porque lo desacreditaron. La Cámara de Cuentas del Cambio resultó desacreditada. Vamos a hablar con el político. Fue una sorpresa su candidatura a la senaduría para muchas personas que vivían en la capital, capitaleños o las personas que de las provincias conocemos a su familia, lo conocemos a usted, dijimos, y este barahonerismo desde el Castillo Sabiñón. Sin embargo, usted logró aceptación en la provincia y ya usted pregunta, uno va a Barahona y pregunta por el senador, y sí, naturalmente, un senador no es un alcalde. Entonces hay que valorarlo. Ni es un ministro. Ni es un ministro. Entonces, ahora en esta feria de lealtades, se dice, no, está en la tómbola el senador de Barahona. Y la conclusión es, o la reflexión es, pues entonces el hombre ya tiene seguidores originales y fieles en su provincia. ¿Cómo están sus números en Barahona? Y si usted se siente en una enramada en Barahona y todo el mundo sabe que usted es senador. No, claro. Recuerda que votaron 45,000 electores por mí. Es decir, una importante matrícula de los baroneros pues ejercieron el voto por José del Castillo. Y mi origen, digamos, mi vinculación con Barahona ya data del año 2007. Es decir, que puedo decir que ya tengo, casi 17 años vinculado a la provincia de Barahona, haciendo vida en la provincia, con residencia en Barahona y votando en distintos procesos, incluso coordinando procesos electorales no solo en la provincia, sino en toda la región suroeste. Valga decir Pedernales, Independencia y Bauruco. O sea que más que de Barahona yo me siento ya vinculado a la región Enriquillo. Y bueno, nosotros hemos desarrollado una labor desde la oposición, centrándonos en el elemento de representación. Digamos que, como ustedes conocen, el legislador es legislador porque, ¿verdad?, vota leyes y participa del proceso legislativo, ya sea ejerciendo su iniciativa o en el proceso interno a través de las comisiones y votando las leyes cuando llegan al hemiciclo. Tiene la labor de fiscalización de la que hablamos, que es la que menos se ejerce, y una muy importante que es la vinculación con su elector o su constituency, como dicen los norteamericanos, que es la labor de representación. Nosotros hemos hecho una senaduría orientada a eso, porque Barahona tiene muchos elementos socioeconómicos, de desarrollo,
de infraestructura pendientes de que se impulsen, de que se desarrollen, de que se realicen. Hay obras como la presa de Montegrande, que es un anhelo de toda la región, que impactará de manera decisiva en las 3 provincias, Independencia, Bauruco y Barahona, que tiene que ser finalizada. Nosotros hemos hecho mucho énfasis en la terminación de esta obra, pero no solo la terminación de esta obra, porque ahora lo que el gobierno ha planteado que va a inaugurar es el embalse. Es que se necesita también que se incluyan los canales de la margen derecha e izquierda, porque si tú no sacas el agua de la presa, ¿cómo tú riegas las nuevas áreas que se van a incorporar en la producción? Se necesita una línea que alimente el acueducto de la región suroeste, porque como tú mejoras el acceso de agua potable de cientos de comunidades en las 3 provincias. Se requiere la construcción de la hidroeléctrica. Todo esto eran elementos que estaban planteados en el contrato original para la rehabilitación de Sabanayegua y la construcción de Montegrande. Pero también hemos hecho mucho énfasis en el tema del medio ambiente. Barahona y la región de Enriquillo alberga una de las reservas de biosfera o la reserva de biosfera más importante no solo de la República Dominicana, sino del Caribe y Centroamérica. Y está en constante ataque por fenómenos naturales, fruto por el calentamiento global, que tiene evidentemente una connotación del impacto del ser humano, aunque hay un premio Nobel que niega que exista siquiera, pero la llegada del sargazo ha generado un impacto terrible en las posibilidades de desarrollo turístico de nuestras playas e incluso en la calidad de vida de los moradores de los municipios de la costa, incluyendo el municipio cabecera, que es Barahona, porque el sargazo Barahona está sobre la bahía de Neiva y el sargazo se acumula en toda la franja marítima del malecón de Barahona y la zona de Villa Central, donde está la playa Casita Blanca, y está impactando terriblemente en términos de contaminación, tanto visual por la acumulación como el efecto sobre las vías aéreas respiratorias. El sargazo se pudre y genera el ácido clorhídrico. Sí. Entonces, también la conservación de zonas, gran parte de la región también está protegida y está bajo constante ataque, tanto por el hombre, por la agricultura de tumba y quema, por la presencia de hornos de carbón. Todo esto, el impacto de la minería también ha sido otro tema que nosotros hemos abordado mucho, y evidentemente el tema de los presupuestos. Esta gestión de gobierno tiene, digamos, que uno de los elementos que debería, digamos, que darle vergüenza de logros, no logros, digo retrocesos en este caso, y es de llevar el presupuesto de inversión en Barahona durante el año 2022 a apenas 400 y tantos millones de pesos. Tenemos más detalles, pero ahora hay una pausa. Sí, yo le quería preguntar en cuánto está la temperatura en Barahona después de que le votaron las 3 alcaldesas. Debe estar casi en 40. ¿40? Él lo va a responder tras la pausa, ya venimos.